8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha avanzamos con más información y más entrevistas. Ya se encuentra con nosotros vía telemática la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, integrante de Acción Jurídica Popular. Doctora Porras, buenos días, bienvenida, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole su opinión desde el ámbito judicial y del ejercicio profesional sobre esta polémica que se ha generado ahora entre el gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia y la Asamblea Nacional por este cambio, a decir del doctor Fuentes, inoportuno en estos momentos de este equipo de investigadores, según la policía, que es un relevo normal porque han cumplido su periodo, pero se producen momentos en que se está realizando una investigación sobre una presunta red de corrupción que salpica a las entrañas del gobierno y en momentos en que se realizaron a horas de que se realizaron unos allanamientos en la propia sede del Palacio Legislativo. Se puede, por lo menos digo yo, pensar que no fue oportuno, que es una decisión, si es que es legal, no oportuna al menos. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, Liceña, buenos días, Alexis, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que esta decisión del Ministerio del Interior de cambiar a los investigadores de la Fiscalía no solo que es inoportuna desde el punto de vista político, sino también jurídico. Si bien es cierto, ellos formalmente se están escudando en esta posibilidad que les ofrece la ley de establecer rotaciones, lo que están haciendo en la práctica es obstruyendo el avance de las investigaciones, porque si bien es cierto, quien debe investigar es y son los fiscales, y en eso hay un error en la fiscalía, porque a quienes tiene que formar en la investigación es a los fiscales, y lo que pasa en la realidad es que quienes investigan son los policías. Quitarle esa pieza fundamental a la fiscalía significa entorpecer, hacer más lento, retrasar las investigaciones, porque el nuevo policía que viene a formar parte de las investigaciones tiene que volver a empaparse de los procesos, volver a fijar una línea de investigación con los fiscales. Entonces, no es más que una muestra por parte del gobierno de que no solo que le incomodó aquellos allanamientos que hizo la fiscalía, sino que además es un mensaje claro que le está diciendo a la fiscal, no, usted no es independiente. Usted mire lo que yo puedo hacer si es que usted osa investigarme, y por esa razón es que la Fiscalía no ha investigado tantas denuncias de corrupción. Estamos desde INA Papers, Pandora Papers, el caso Danubio, lo de las aduanas y ahora el tema del Gran Padrino, que ya no ha podido quedarse callada porque la presión mediática ha sido súper grande. Entonces, aquí no solo hay, como digo, una actuación que podría ser incluso antijurídica porque está obstruyendo el avance de las investigaciones, está haciendo lentas las investigaciones, sino que además hay un mensaje, y ese mensaje deja entrever lo que ya todo el mundo lo venía diciendo, que la Fiscalía era un apéndice más del Ejecutivo que servía para ciertas cosas, pero no para otras, para perseguir a algunos, para investigar algunas cuestiones, pero no para investigar al propio gobierno, sino que en ese caso más bien servía para esconder las investigaciones o las denuncias que se hacían en contra de el presidente o de cualquier órgano estatal. Entonces, lo que muestra es en su desnudez completa a la Fiscalía, y también muestra en su desnudez completa al gobierno. Ya está sin herramientas para poder defenderse y recurre a cuestiones como estas, ¿no? De quitarle la seguridad, de quitarle a sus investigadores, que como digo, lo óptimo es que los fiscales investiguen, no la policía, que es lo que en la práctica ocurre en nuestro país, pero de todas formas, eso en la práctica significa que no van a avanzar esas investigaciones, que se van a estancar por lo menos por un buen periodo. Doctora Porras, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarle. A ver, ahí yo quisiera una interpretación suya con respecto de varios acontecimientos y atarlos al escenario político que estamos viviendo actualmente y a la coyuntura. Lo que ha pasado con la Fiscalía, digamos, y ese giro que ha tenido
también la señora fiscal Diana Salazar, alejándose de alguna manera del gobierno, y lo que ha ocurrido también con Pablo Celi. ¿Por qué? Porque tanto la señora fiscal como Pablo Celi son dos funcionarios que nos heredó el Trujillato. Entonces, si usted quiere además hacer un comentario adicional de cuál es la herencia o la evaluación que se hace al final de la herencia del Trujillato, bien vale la pena, pero sí quisiera que me dé su lectura con respecto de estos acontecimientos últimos. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es la conjunción de varios elementos, ¿no? Uno sí, efectivamente, es la herencia del Consejo de Participación Transitorio, liderado por el doctor Julio César, que nos dejó y cada vez se va evidenciando más que la selección de aquellos funcionarios que prometieron o que dijeron que venían a luchar porque no hay en el país más corrupción y sobre todo a quitar la influencia política de las instituciones que las había y ahora la hay también. Entonces, y que no se cumplió con esa oferta que se hizo de que para eso necesitábamos el Consejo de Transición. Y esto se evidencia en el caso de la señora Diana Salazar, que no solo que obtuvo las peores notas en la selección de esta dignidad que es fundamental para un país, que se debe garantizar la suficiente formación académica o por lo menos de experiencia, y además la suficiente personalidad como para poder alejarse de aquellas influencias que vienen del poder político, del poder económico. Pero además en el caso de el señor Celi, recuerde usted que incluso hubo un blindaje al nombramiento de él. Donde y a sus decisiones. Claro, y la Corte Constitucional también intervino. Entonces, fíjese usted que lo que ha resultado es que ahora resulta que se descubrió pues al interior de la Contraloría todo un esquema de extorsión para la gente a cambio de eliminar las glosas. Ahora, esto tiene que leerse también en términos de la cultura jurídica que tiene el Ecuador. Nosotros somos muy proclives a ensalzar a cierta persona, a convertirle en héroe de la noche a la mañana, en poner todas nuestras esperanzas en que este es el adalid contra la corrupción, etcétera, y luego, a la vuelta de la esquina, resulta que se caen esas construcciones y nos encontramos nuevamente desamparados. Entonces, con Pablo Celi ocurrió eso, porque y con Diana Salazar también, constantemente se decían que era más o menos lo mejor que nos ha pasado en contra de la corrupción, pero a la vuelta de la esquina resultó que no solo que no era así, sino que además había en el caso de la Contraloría General del Estado todo un esquema para extorsionar a la gente. Así es. Y en el caso de la Fiscalía, que no es suficiente simplemente presentarse a ser candidato y caerles bien a los señores que eligen, sino que también hay que tener la suficiente formación y la suficiente personalidad como para evitar la influencia política, que siempre habrá. Y lo que es necesario es limitarla, justamente con actuaciones lo suficientemente solventes que permitan a la fiscal o cualquiera decir, no, esto no se puede hacer, o esto no voy a hacer, o esto sí voy a hacer. Y eso precisamente nos ha ocurrido, ¿no? Pero adicionalmente a eso, doctora, yo le preguntaba esto ¿por qué? Porque finalmente y a la larga con todos estos acontecimientos, lo que está clarísimo es que montaron un aparato de persecución que hizo mucho daño. O sea, nunca llegaron a hacer justicia, llegaron a cobrar venganza. Y hoy, digamos, que se hace justicia o que se busca hacer justicia y que se empiezan a descubrir cosas, como por ejemplo que el juez de cuentas del Estado pedía sobornos, ¿no? Llegaron al colmo, doctora, de quemar un edificio para tratar de cazar brujas en octubre del 2019. De culpar a otros. Y de culpar a otros y de encarcelar a otros. O sea, esos llegaron, esta gente, ya, que llegó a reinstitucionalizar el país, no solo persiguió, encarceló, hizo informes con indicios de responsabilidad penal totalmente forjados, quemaron hasta un edificio para buscar culpables, doctora. Sí, me parece a mí que es el dimensionar lo que realmente pasó a partir del
del gobierno de Lenín Moreno y con el gobierno de Lazo, justamente en este esquema de persecución, nos va a llevar todavía bastante tiempo dimensionar, pesar lo que pasó. Yo sí creo que efectivamente lo que se llegó es a montar un esquema de persecución por parte del Estado. Y yo creo que en ese esquema de persecución por parte del Estado hay peones y hay herramientas y hay aquellos que están diseñando, no desde el punto de vista del plan, pero sí del objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que es justamente desaparecer las opciones progresistas en América del Sur. Entonces yo creo que no hay que engañarse desde ese punto de vista. Esto no es algo aislado. Lo de Perú, lo de Bolivia, lo demuestran. Entonces, diríamos que efectivamente hay un esquema que todavía funciona de persecución, hay un esquema que lo que buscaba era eliminar a una opción política y no solamente a Rafael Correa o a los señores de ERC, sino a cualquier cuestión que muestre algún grado de progresismo. Entonces, pero yo diría, a esto hay que añadir que son tan inútiles y que la derecha, además, el neoliberalismo y acompañado de la Embajada de Estados Unidos, no lograron tener la otra parte que debían tenerla, justamente para asegurarse, entre comillas, de eliminar a una opción política. Y esa otra parte era que su gobierno sea medianamente efectivo. Pero resulta que estos gobiernos que entran de esta manera, tratando de mostrarse mejores y que los otros son los corruptos, resulta que son pésimos. Resulta que están muy alejados de los mínimos que debería pedirse a un gestor de la administración pública. Y por eso es que terminan de la manera como están terminando, desnudados en su absoluta incompetencia y desnudados en su absoluta corrupción. Esto no quiere decir desde luego que no haya corrupción en otros momentos o que no haya habido corrupción en el caso del gobierno de Rafael Correa. Sí, lo que pasa es que nos cuentan, nos presentan pruebas que no demuestran esa corrupción. Entonces, y con eso quieren que nos compremos un discurso de que efectivamente había una corrupción absoluta. Si es que era así, entonces son unos inútiles la Fiscalía, son unos inútiles los de la Contraloría, porque no puede ser que en un proceso tan importante como es enjuiciar a un presidente de la República, la única prueba que tengan es un supuesto préstamo de $6,000 y se usen una noción del siglo XIX, que es esta del influjo psíquico, que además está totalmente tergiversada incluso en esa noción. Entonces me parece a mí pero ahora hay que ver si es que en el caso del Gran Padrino utilizan el influjo psíquico, pues, doctora Porras. Yo sería lo lógico. Claro, pues. Ya estaría recondenado el señor Lazo, pero 10 veces, obviamente, pero no lo van a hacer y eso la Fiscalía lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Ha dicho, sí, voy a hacer un allanamiento. En esos casos, allanamientos sin cámaras. En esos casos, allanamientos sin personas detenidas. Y eso es humillante, porque nos quieren ver la cara de tontos una vez más. Y lo que hace la Fiscalía es entretenernos diciendo, bueno, allané, aquí está, y demorarnos en una investigación que no sabemos a dónde va a llegar. Y muy probablemente llegue no a una condena por influjo psíquico, sino a desvirtuarse, porque precisamente hay intereses más fuertes detrás, ¿no? De hecho, doctora Porras, ya el nuevo ministro de Gobierno ha señalado hace pocos instantes que el presidente de la República no va a acudir al llamado que ha hecho la Asamblea Nacional, esta convocatoria prevista para hoy, y que esta decisión de cambiar el equipo de investigadores en la Fiscalía es una decisión habitual, dice, no tomada por el Gobierno, sino por la Dirección de Personal de la Policía Nacional, que ahí no hay obstrucción ni intromisión, ha dicho hace pocos instantes el ministro de Gobierno. Hace pocos minutos entrevistamos al subsecretario de Gobernabilidad y él decía, ex subsecretario de Gobernabilidad, y él decía, el doctor Fuertes decía que él no ve posible por ahora un cambio de gobierno por las vías que se están analizando, ¿no? Porque las organizaciones políticas o las fuerzas políticas necesitan ganar tiempo para reagruparse, para renovarse, para volverse a presentar al electorado una vez que han sido tremendamente golpeadas en las elecciones seccionales. ¿Qué camino queda?
la revocatoria de mandato. Sobre ese tema, doctora, ¿cómo avanza ese proceso? Yo creo que no hay que perder las esperanzas en el tema de la acción que pueda tener la Asamblea. Yo creo que podríamos estar frente también a un juicio político, una muerte cruzada. Sí es cierto, el Partido Social Cristiano, como dijo el señor Fuertes, se le está pensando, pero si vamos a elecciones ahorita, muy probablemente esté peor de lo que salió. Entonces, pero es una opción. El tema de la revocatoria, mire, recuerden ustedes que nosotros presentamos, bueno, lo presentó el colectivo de Pedro Granja el 25 de mayo del 2022, ya han pasado casi un año, dos revocatorias, la revocatoria en contra de Borrero y la revocatoria en contra de Lasso. La revocatoria en contra de, las dos nos fueron negadas por el CNE. Luego fuimos a una apelación en el Tribunal Contencioso Electoral. En el contencioso electoral, la de Borrero, nos la negaron tanto en primera como en segunda instancia, porque en el Tribunal Contencioso Electoral hay dos instancias. La de Lasso nos negaron una primera instancia, pero además lo hacen al apuro, mal hecho, que nos permitieron a nosotros de este primer archivo presentar una apelación. Esta apelación nos fue concedida, se reabrió el proceso de revocatoria y en este segundo momento nos negaron nuevamente, pero nosotros presentamos una recusación en contra del juez Joaquín Viteri porque él actuaba en primera instancia y actuaba en segunda instancia. Entonces, le presentamos una recusación y esto subió en apelación. Y en apelación nos concedieron y nulitaron, eso fue hace 2 días, nulitaron la sentencia que nos niega justamente los formularios. Pero esto sería solo en el caso de Lasso. Entonces, ¿esto qué significa? Que la revocatoria de mandato de Lasso sigue todavía viva, regresa nuevamente a primera instancia en el Tribunal Contencioso Electoral para que se vuelva a dictar una sentencia y todavía después de eso nos queda la apelación. Dicho en otras palabras, para resumir, para no confundir demasiado a quienes nos escuchan, todavía tenemos posibilidad de pelear, pero recordemos que el Tribunal Contencioso Electoral y el CNE también tienen influencia política. Por lo tanto, si es que la ciudadanía no se moviliza a exigir al Tribunal Contencioso Electoral que nos den esos formularios, porque ya está más que demostrado que no se ha cumplido con el plan de trabajo, no lo vamos a lograr. Entonces es necesario ahora combinar este otro elemento que es la movilización social, porque necesitamos una salida. No podemos permitir que no se dejen utilizar las salidas institucionales para revocar un mandato o la muerte cruzada, cualquiera, pero necesitamos un mecanismo institucional que nos permita preguntarle al pueblo si este señor debe todavía quedarse en el poder o debe irse a su casa. Entonces, estamos en esa fase. Vamos a llamar a la gente que nos acompañe a ir a presionar al tribunal para que nos entregue sus formularios. No estamos pidiendo nada que no tengamos derecho. No estamos revocando ya el mandato, estamos diciendo presten los formularios para recoger las firmas, para que esas firmas sean verificadas y después para ir a una elección, que tarda su tiempo, es decir, estamos hablando de unos 5 o 6 meses. Entonces es una buena opción justamente, inclusive considerando estos elementos que usted ha planteado, Liceña, que es este tema de que las fuerzas políticas, sobre todo el Partido Social Cristiano, se recomponga y pueda poner un candidato. Doctora, le decía hace un momento a Liceña, ¿no?, que Henry Cucalón ha hablado. ¿Podemos compartir un extracto de lo que han sido las declaraciones de Henry Cucalón a propósito de las revelaciones que se estarían haciendo ya en este momento con respecto de lo mal parado que podría quedar a partir de, más todavía, a partir de hoy el gobierno del presidente Lasso? Escuchamos al ministro de Gobierno, por favor. Yo respeto cual más la prensa, a todas. Pero hablar de extorsión es una cosa bastante seria, ministro. Hay que usar bien el tema de las palabras. Lo importante, todo el mundo tiene derecho a denunciar. Todo el mundo tiene derecho a por cualquier canal. Uno no puede rechazar esa posición. Lo que yo sí tengo que manifestar es que el señor presidente de la República del Ecuador no tiene absolutamente nada que esconder. Si hay alguna persona, y se ha venido actuando, que ha transgredido la ley
la confianza que ha decepcionado al pueblo ecuatoriano, que se ha convertido en un enloquecido por el dinero, que es un sátrapa de uñas largas, tiene que caerle todo el peso a la ley. No puede haber impunidad alguna al respecto. ¿Cómo se conocen esas denuncias? Puede ser por las vías formales, puede ser que las denuncias a través de la Fiscalía. Uno tiene que actuar con transparencia en este asunto. Bueno, yo espero que el ministro de gobierno tenga voz de ángel y que todos los de uñas largas caigan. Si es que uno de esos de uñas largas es el presidente Lasso, va a tener que caer. Pero él pone las manos al fuego por el presidente Lasso, cosa que me sorprende de un tipo con tanta experiencia como Henry Cucalón, que asume además el liderazgo del Ministerio de Gobierno en las horas más oscuras del actual régimen. ¿Qué lectura le deja a usted esto? Y a propósito de, quiero compartir con la doctora Porras, con Liceni, con todos quienes nos ven y nos escuchan, lo que fue un tuit publicado en horas de la noche de ayer, de Andrés Arauz, que es un tipo que sabe mucho sobre estos temas financieros, bancarios, económicos, y que ha acertado en todos sus análisis de revelaciones, ¿no? Todo lo que nos dijo Andrés Arauz hace 2 años atrás ha sido cierto. ¿La banca o el país? Repite Arauz, que fue la pregunta que le mencionó en el debate a Lasso. No ama su patria, ama el dinero, y ya optó por la banca, pero con esos vínculos mafiosos tampoco se va a quedar con su banco. La guerra dentro del Banco de Guayaquil es aún peor. Solo Banisi logra salvar por ahora, se va a quedar sin pan ni pedazo. Doctora Porras. Bueno, yo creo que la posición de Lasso siempre fue bien clara. Sabíamos de dónde viene y sabíamos hacia dónde va. Seguramente le ayudaron. No sé si en el CNE, no sé si en la campaña que se hizo para la segunda vuelta le ayudaron a engañar al pueblo o definitivamente algo pasó con los votos. Pero bueno, eso es lo que se esperaba de él, justamente lo que está haciendo, que no le importe el país, que le importe él, su banco y sus amigos que también son del área financiera, de los bancos. Bueno, yo, ¿qué puedo decir sobre el tema sobre la denuncia de Andrés? Andrés no solo que sabe, sino que además ha sido muy prolijo en sus investigaciones sobre Pandora Papers y todo lo demás. Y bueno, seguramente la forma de conducir el país es la misma que utiliza dentro del Banco de Guayaquil. Por eso seguramente tiene los graves problemas que tiene. No lo dudaría. Yo creo que además es parte de su forma de ser y las consecuencias son esas. Tiene que asumirlas. Y bueno, por eso diría. Y justamente eso indica cómo maneja un país. Pensando que es su propiedad, pensando que la gente no piensa, no discute y que no puede oponerse. Eso diría con respecto a lo de Andrés. Y con respecto a lo del señor Cucalón, me parece a mí que es una mala apuesta, porque se va a quemar. Todos y todas hemos visto cómo este medio digital poco a poco ha ido mostrando los graves indicios de corrupción que involucran no a una persona, no a 2 personas, sino al círculo íntimo del presidente y al más cercano, al de su mayor confianza. Entonces me parece bien difícil que el presidente de la República no haya sabido o que no haya participado. Es eso, es para lo que está la Fiscalía, para determinar cuál es el grado de participación del presidente de la República. Entonces, si usted tiene un gobierno justamente que se maneja de una manera determinada y resulta que esa manera de manejar ese gobierno es a través de la corrupción, a través de la influencia en otros sectores, del cobro por los puestos de trabajo, es imposible o resulta bastante poco creíble que siendo su círculo más cercano, usted no haya sabido y no haya tomado las acciones que corresponden. Entonces ahí tenemos un esquema de cómo funciona el gobierno. No solo es Lasso, sino cómo se usa el Estado para facilitar los logros personales de dinero, de las finanzas, etcétera. Entonces, ahí tenemos un problema serio, pero además ese tweet
que saca la Secretaría de Comunicación, no sé, es absolutamente inadecuado. O sea, le están acusando de extorsión a un medio de comunicación que está haciendo denuncias de corrupción. O sea, incluso por estrategia, me parece muy mal ubicado. Entonces, también me parece que Henry Cucalón está usando su legitimidad, porque no hay que desconocer que fue un buen legislador de derecha y todo lo demás, Absolutamente. pero fue un buen legislador. Está utilizando su legitimidad para un gobierno que está absolutamente deslegitimado y que tarde o temprano tendrá que responder por sus delitos, si es que son delitos, o por no haber cumplido con sus funciones. Entonces a mí me parece que el papel de Henry Cucalón es quemarse. O sea, en este momento está haciendo una boya de salvación que no va a durar además mucho tiempo para el gobierno. Doctora Porras, en otro tema yo le quería preguntar respecto a lo que va a pasar con la función judicial, tomando en cuenta que ya hay un nuevo Consejo de Participación que va a durar poquísimos meses, pero finalmente ya hay uno, y entiendo que una de sus primeras tareas será nombrar al nuevo presidente de la Judicatura, tomando en cuenta esta resolución de la Corte Constitucional. Y por estos días ha estado al frente, bueno, actualmente está al frente el doctor Román, que ha hecho un trabajo bastante interesante en el ámbito de sus competencias. ¿Cómo mira usted este posible cambio y quién será quién podría ser el reemplazo del doctor Román? Bueno, yo quisiera empezar por la terna, ¿no? La terna, que sería la cuarta terna de la Corte Nacional, está conformada por el doctor Terán, la doctora Caicedo y el doctor Rivera. Eh, yo presenté impugnaciones justamente en contra de ellos tres, que fueron rechazadas absolutamente por el Consejo de Participación anterior. ¿Pero por qué les impugné? Les impugné porque hay un artículo en la Constitución de la República, el 232, que dice que usted no puede ser parte del órgano que después va a controlar. Es decir, que siendo parte de un órgano de control, no puede venir de aquel órgano al que después va a controlar. Si bien es cierto, hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional que matiza esta norma constitucional, me parece a mí que no podría hacer un buen trabajo quien viene de la Corte Nacional. Eso no quiere decir que la Corte no presente su terna, puede presentarlo, pero debe presentarlo de personas de fuera de su entorno. Porque imagínese usted lo que significa poner a un juez de la Corte Nacional a controlar las acciones de la Corte Nacional. Si en estas acciones actuaron juntos, Claro. entonces difícilmente se va a cumplir con ese trabajo de control. Entonces es una primera cuestión que me parece a mí que hay que considerar. Ahora bien, la Corte Constitucional hace un dictamen, me parece que es una sentencia, no estoy muy segura ahorita, donde dice que efectivamente se tiene que nombrar a uno de los de la terna, pero dice también otra cosa, y dice que el seguimiento del cumplimiento de esta decisión de la Corte se hará después de que las nuevas autoridades de los electorales se haya cumplido. Es decir, una vez que se haya cumplido el proceso electoral y que las nuevas autoridades del Consejo de Participación estén allí. Entonces, me parece a mí que tranquilamente podrían esperar estos señores que han sido nombrados como principalizados en el Consejo de Participación Ciudadana a que se posesionen los nuevos funcionarios, los nuevos vocales. Me parece un error porque, por ejemplo, en la vez anterior no se admitió ninguna de las impugnaciones, es decir, la fase de impugnación de los señores o de la señora que se vaya a sentar ahí en la presidencia del Consejo de la Judicatura no se garantizó. Entonces, mínimamente deberían abrir nuevamente una fase de impugnación. Yo realmente tengo muchas dudas sobre el papel que puedan hacer jueces de la Corte Nacional. Yo he sido muy crítica con los jueces de la Corte Nacional y lo sigo siendo. Entonces, no me parece que sea una buena apuesta. Imagínense, hemos visto hemos oído cómo estos señores del Consejo de
de la judicatura llaman a jueces, y si esos jueces no han podido oponerse a esas llamadas, como un juez que va a estar sentado allí como presidente del Consejo de la Judicatura va a sacar a la luz todo eso. Entonces, creo que yo diría, lo correcto habría sido que se busque otra terna de fuera de la composición de la Corte Nacional. Está bien, ya está la orden de la Corte Constitucional que responde también a intereses y que hay que cumplirla, pero creo que lo lógico sería esperar a que se posesionen las nuevas personas que han sido nombradas. Se nos va terminando el tiempo. Hay ya información sobre la última revelación y la quiero compartir antes de que se nos vaya la doctora Porras, por favor, para que mande su sablazo. 145 páginas de un informe de inteligencia elaborado por antinarcóticos de la policía que pensaba el gobierno había sido destruido. Avalan la investigación del reportaje del medio digital Aposta sobre presuntos fuertes lazos de altas esferas del narcotráfico, no con Pachacutic, no con la Revolución Ciudadana, no con ningún opositor, sino con la administración de Guillermo Lasso, a través, ¿saben de quién? De Danilo Carrera, su cuñado. En el documento, que es un informe de inteligencia de la policía, se registra la visita de Rubén Cherres, muy cercano a Danilo Carrera, a una empresa en Manta que sería utilizada como fachada para la comercialización de drogas, a una reunión con la mafia albanesa. Tiene 30 segundos para un comentario brevísimo, doctora. Yo lo único que volvería a decir es que el narcotráfico no llega a los puntos en los que está en Ecuador si no tiene la colaboración del poder político. Eso es algo que se ha probado históricamente en otros países. Entonces, por ahí hay que investigar. Contundente. Muchísimas gracias, doctora. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable.